Estoy aquí de regreso contigo en Enlace 50 y vamos a hablar con Laura Calderón de la Barca. Ya dije algunas cosas de ella, pero fíjate, Laura estuvo dentro de muchas cosas en las que está. Estuvo en Retos Femeninos hace poco, en el Día Internacional de la Mujer. Y mira nada más lo que dicen. La presentación fue así. Laura es psicoterapeuta, lingüista y analista cultural y psicoterapeuta intuitiva integral, especialista en trauma individual, intergeneracional y colectivo, así como manejo de enojo. Su pasión por la sanación la ha llevado a explorar desde danzas, concheras y rituales en sitios sagrados en Australia, en Oaxaca. Tiene entrenamientos por todos lados, ha estudiado por todo el mundo. En fin, yo les había dicho algo en el primer bloque del currículum de Laura Calderón de la Barca, pero quería agregar esto. Y fíjate que primero quiero darte la bienvenida. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Concha. Feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ve, Laura, lo que pasa es que nuestro programa, que se llama Enlace 50, es para personas, como tú sabes, de 50 a 55 en adelante. Y esta etapa de la vida es cuando hay que hacer, pues empezar a pasar cosas que se juntan de repente y que tenemos que darles mucho sentido porque cada vez vivimos más. Y como siempre digo, no es lo mismo vivir que durar. Sí. Entonces me impactó tu conferencia, me impactó tu currículum, todo lo que has aprendido y soy muy curiosa. Entonces quiero que me cuentes, a ver, ¿cómo te presentas tú sin que se te presente con todas estas líneas? O sea, ¿qué eres una mujer que te apasiona, que te gusta? ¿Cuántos años tienes? Sí, pues qué hermosa pregunta. Mira, tengo 50, estoy a punto de cumplir 51 y soy una apasionada de la sanación. Fíjate que yo entré en esto porque pues yo misma necesité sanar, ¿no? Cuando yo tenía, ¿qué fue? Terminé yo de estudiar literatura y lingüística y en esas épocas me andaba yo divorciando, ¿no? Entonces dije, a ver, nadie me forzó a elegir a este señor, yo lo elegí. Si yo no decido, bueno, si yo no reviso qué fue lo que pasó, al rato voy a terminar en una situación igual y no quería yo eso. Entonces entré a hacer psicoterapia y me encantó el proceso de indagar en tu interior y empecé a descubrir cosas de mí, empecé a descubrir que había temas que yo no me daba cuenta que estaban impactando mi manera de relacionarme, ¿no? Entonces me fascinó, me clavé y la persona que era mi terapeuta en ese momento me sugirió que me entrenara como terapeuta. Entonces, pues como había estudiado literatura y lingüística, la terapia narrativa fue como el punto de entrada para mí, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya fue que empecé yo a conocer más cómo se hace esto de sanar a través de terapia y hubo otro elemento ahí que para mí fue muy importante y es que yo sentía que yo soy un ser defectuoso, ¿no? Y me dolía muchísimo y sentía que tenía yo que tapar eso y no entendía muy bien por qué. Lo único que sí tenía muy, muy claro es que eso tenía que ver con el hecho de que yo soy pues parte indígena y parte europea en una nación donde ser indígena en muchos entornos en el que yo crecí en particular era muy mal visto o es todavía muy mal visto, ¿no? Y yo lo que sentí es la red que constituye México tiene un tema de identidad. México necesita una sesión de terapia. Pues yo voy a escribir una sesión de terapia y eso fue lo que hice para mi doctorado, ¿no? Una sesión de terapia para México para atender este tema de identidad. Entonces eso fue como el camino que me fue llevando a descubrir que pues había todo un tema de vergüenza en nuestra red y que ahí es donde ahora te diría, pervive el trauma colectivo de la conquista y la colonia que todavía nos mantiene con esa mirada, donde miramos a lo indígena, a la gente que es indígena, a nuestras partes indígenas y lo miramos con rechazo, con desprecio, con vergüenza, y ahí hay un tema de una herida psíquica que todavía no ha terminado de sanar. Esa herida psíquica que, bueno, todos tenemos heridas psíquicas de muy distintas formas. Sí, Hay palabras que me llaman mucho la atención dentro de las cosas que tú has estudiado. Por ejemplo, trauma intergeneracional, mm, sanación intergeneracional. sí, Yo creo que una de las cosas más importantes que se tienen que trabajar
en la actualidad es esa combinación intergeneracional, sobre todo porque vamos a ver personas de 80 años conviviendo con las de 20 o con los de 10, vamos a Sí, ser más los mayores de 60, o sea, todo ese cambio demográfico necesita una nueva identidad sí. intergeneracional y cómo curar ese trauma, o sea, porque creo que ahí hay otro trauma. ¿Y nos explicas qué es trauma? O sea, Sí, como estudio, ¿no? Como que claro, trauma. claro, sí. Sí, mira, empezamos si quieres por esta última pregunta y luego ya vamos a ver el resto. La palabra trauma creo que bueno, la pobre palabra ha sido como muy maltratada, ¿no? Porque antes pensábamos que el trauma era algo como muy raro y a muy poca gente le pasaba y era terrible. Y ahora nos damos cuenta que de hecho es muchísimo más común de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Janina Fisher, por ejemplo, que es una especialista en trauma, comenta que aproximadamente el 70% de los adultos van a padecer trauma en algún momento en su vida y aproximadamente 40% van a tener trastorno por estrés postraumático en algún momento también. Entonces, estos son proporciones altísimas, ¿no? Entonces, en realidad el trauma es bastante más normal de lo que nosotros pensamos. Ahora, ¿qué es el trauma? Para mí el trauma es una herida invisible que tiene un origen donde nosotros tenemos una experiencia que nos rebasa y que no podemos detener que nos impacte. Entonces, el impacto en sí mismo no es lo que genera el trauma, es el hecho de que la pérdida de control que tuve, que deja a mi sistema nervioso en un estado de activación, ¿sí? Porque nuestro sistema nervioso tiene una cualidad que me parece muy hermosa, que es una especie de lealtad muy grande hacia nosotros tratando de resolver las cosas. Entonces, si sucede algo que es traumático y que no lo podemos detener, el impulso a tomar una acción para detenerlo se queda activado en nosotros. Esa acción puede ser de varios tipos. Conocemos 3 tipos de respuestas traumáticas: de lucha, de huida, que es la que mucha gente tal vez ha escuchado hablar en inglés, fight or flight, ¿no? Lucha o huida, o también la de inmovilización, que esa es la que está más asociada con el trastorno por estrés postraumático, cuando en nuestro interior hay una agitación terrible pero estamos paralizados y no nos podemos mover, lo que es una sensación espantosa. Entonces, esto está vinculado con cómo funciona nuestro sistema nervioso y es importante comprenderlo. Tenemos varias partes de nuestro sistema nervioso. Una que trata de resolver a través de la interacción social, es decir, a través de hablar y a nivel del sistema nervioso, esta parte está vinculada con nuestra gestualidad, ¿no? De nuestra cara, con cómo leemos los gestos que vemos en la cara del otro, los mismos gestos que nosotros tenemos, nuestra voz, cómo la modulamos, ¿no? Nuestras manos, cómo interactuamos. Y esa es una parte que está vinculada con el lóbulo frontal. Esta es la parte de más reciente evolución del cerebro y que tiene la capacidad de tener como compasión, el poder entender las cosas con mayor sutileza, el ver las contradicciones y poderlas sostener, ¿no? Ahora, cuando nuestro sistema nervioso percibe peligro, entonces pasamos a otro como sistema operativo diferente, que ya no asume que el otro tiene buenas intenciones, sino que el otro es un peligro. Entonces mi manera de relacionarme cambia. Si no, entra adrenalina a nuestro sistema y se dispara otra serie de reacciones. Y entonces yo, una de dos, o trato de retirarme o lucho para asegurarme que pues yo estoy bien, ¿no? Y cuando el peligro es de muerte y siento que la amenaza que tengo frente a mí es algo que me va a rebasar, entonces entro en esa inmovilización. ¿Por qué? Porque una de estas partes va como, digamos, siendo regresiva a estadios anteriores de la evolución de la vida, ¿sí? Entonces te decía, el de acá es el más evolucionado, el óvulo frontal. El de lucha o huida, ese tiene que ver con el sistema límbico, que es una parte más primitiva del cerebro que esa.
Y luego la parte de parálisis, esa la rige en la parte más primitiva de todas del cerebro, ¿no? Del bulbo raquídeo nuestro cerebro reptiliano que también le llaman. Ahora, en aquella época cuando se desarrolló originalmente esta parte de nuestro cuerpo, eh, los predadores de aquella época no tenían la capacidad de distinguir patrones, lo que distinguían era movimiento. Entonces, si yo me quedo paralizada, entonces me aseguro que no me vean y entonces aumento mis posibilidades de De sobrevivir. sobrevivir. Por eso es que me quedo paralizada ahí, ¿no? Entonces, estos son diferentes expresiones del trauma. Todo es trauma, pero tiene sus distinciones, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre trauma individual y trauma intergeneracional? El trauma individual sucede cuando lo que genera el trauma me sucede a mí ahorita en esta vida, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo cuando era bebé tuve un par de eventos muy, muy tempranos donde casi me muero. Entonces, en momentos donde yo me sentí, y además mi mamá no pudo estar a mi lado, ¿no? Entonces, en momentos donde yo me he sentido con mucho estrés y me he sentido sola, en aquella época cuando yo sentía y estaba segura que yo era un ser defectuoso, eso, Concha, me dejaba paralizada. O sea, no podía hablar. Recuerdo una vez que tuve que hacer una presentación en frente de 8 personas y, o sea, no me salió una palabra. La angustia espantosa en ese momento, no te puedo ni decir. Ahora entiendo que se reactivó ese trauma de cuando yo estaba chiquitita, donde no tenía lenguaje. Por eso también no podía yo hablar, porque esa parte de mí que se reactivó tenía un mes de nacida, ¿no? Entonces, el poder sacarme de esos espacios ha sido todo un camino muy, muy largo, ¿no? Ahora, eso es trauma individual, ¿por qué? Porque me está pasando directamente a mí. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, se han hecho estudios con personas que fueron concebidos o gestados durante la época en las que sus mamás estaban durante la guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial. En Holanda hubo un periodo donde los nazis, poco antes de que los liberaran pues ya del ataque de los nazis, hubo un periodo donde hubo una hambruna en esa zona del mundo, ¿no? En Holanda, porque les cortaron los suministros de alimentos. Entonces, esas mujeres que estaban embarazadas no recibieron suficiente alimento. Entonces, eso tuvo un impacto en los niños que se gestaron en ese momento, pero también tuvo un impacto en los nietos, porque esos bebés que estaban en el interior de esas mamás también tenían las celulitas que se iban a convertir en sus espermas y en sus óvulos, y esos también fueron impactados. Ahora, ¿cómo fueron impactados? No a nivel genético, sino a nivel epigenético. ¿Qué es eso? El sistema genético es el ADN, los genes, ¿no? Que conservan toda esta información vital acerca de nosotros, de quiénes somos y de cómo se constituye nuestro cuerpo. El sistema epigenético, que epi significa como encima de, ¿no? Ese es como el sistema de los switches que prende o apaga la expresión de los genes. Entonces, no afecta la información genética, pero sí afecta qué de esa información es lo que se va a activar. Y esa está determinada por lo que esté pasando en el entorno de nuestro alrededor. Ahora, si lo pensamos, tiene sentido. Si tú te imaginas que se mantiene la situación de hambruna, entonces el mensaje tendría que ser: come lo que puedas cuando puedas, porque si no te mueres. Entonces, ¿qué sucede? Que los nietos de esas mujeres, en muchos casos, tienen problemas de sobrepeso, de obesidad, y un impulso a comer y una ansiedad que no entienden, porque ya, obviamente, ahorita pues es otra la situación, ¿no? En Holanda no hay hambruna, pero pues esos cuando estaban niños, sentían ese impulso de comer y esa ansiedad sin poderle explicar. Al mirar su vida, pues no encontraban de dónde, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de trauma intergeneracional. Y como ves, está vinculado en muchas ocasiones al trauma colectivo. ¿Qué es eso? El trauma colectivo es cuando hay un impacto a los sistemas que nuestra sociedad ha creado para poder sostener nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, ¿no?
Entonces, y lo podemos ver ahorita clarísimo con el COVID. Los sistemas de salud, de educación, de transporte, de producción, o sea, el que quieras, ahorita están todos impactados. Por un tiempo algunos estuvieron medio colapsados, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la manera en la que hemos estado viviendo hasta antes del COVID durante este periodo no lo hemos podido hacer. Entonces, lo que normalmente eran recursos para nosotros, no hemos podido tener acceso a esos recursos, ¿no? Con la pandemia muy particularmente, una de las cosas que se impactó fue el poder de la solidaridad, del contacto humano, de la regulación que nos trae, el sentir un abrazo, el poder mirar a alguien a los ojos, el sentir la cercanía física de alguien, ¿no? Entonces hemos tenido que encontrar otras maneras de apoyarnos. Una de ellas es esta, ¿no? El poder hacer llamadas por Zoom, por ejemplo, y hemos ido desarrollando mayormente la capacidad de generar lo que se llama corregulación entre nosotros de forma virtual. ¿Qué es eso de la corregulación? Es cuando el contacto con alguien le permite a mi sistema nervioso sentir seguridad y entonces la agitación que puedo sentir, que se aumente mi ritmo cardíaco, que no, mi respiración esté más agitada, se empieza a relajar. Eso es que se regule. Co significa con alguien más. Corregulación es cuando en contacto con otro, mi cuerpo se relaja. Todo esto es un gran aprendizaje y creo que a lo que nos lleva también es ese autoconocimiento, ¿no? Esa parte tan importante de que conforme vamos avanzando en la vida, el autoconocimiento se hace cada vez más importante porque pues vamos a, o sea, ante todas las cosas que vivimos, la herramienta que nos sostiene puede ser ese autoconocimiento, que es una búsqueda que tiene que suceder cuando tienes un trauma, por ejemplo, me imagino que un divorcio es un trauma, Sí, claro. y si no buscas qué es lo que pasó, si es cierto, te quedas un poco, o sea, como que no vas, o vuelves a caer en las cosas, o a lo mejor te sientes perdida. Sí. Eh, el- Tengo una amiga queridísima que enviudó y vive fuera de México, entonces de repente le dije, ven de visita, aquí te consiento. Y me dice, no, porque todo el camino andado se va a ir para atrás. Dice, yo tengo que ver qué está pasando conmigo aquí, reconstruirme y ya después te voy a visitar. Ujú, ujú. ¿Cuántas veces nosotros queremos, o sea, escapar de lo que está sucediendo? Sí. Y cómo es tan importante entendernos. Me gustaría que nos platiques toda la parte de qué hay detrás del enojo que podemos estar Mm. sintiendo ahora. Y sobre todo me gusta eso mucho que tú dices que nos sentimos que no estamos terminados o que somos defectuosos, Sí, 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 que está muy porque a vinculado. partir de ahí nos Sí, vamos a poder entender y querer y tener sí. una visión diferente de nosotros ante la vida. Sí, pues mira, antes de platicarte eso, me gustaría retomar simplemente una cosa que comentaste de tu amiga. Me parece valiosísimo que ella quiera no evadirse para poder entrar más profundamente en sí misma. Y yo creo que lo que ella hizo es una manera. Sin embargo, otra manera es también en regulación con otro, pero sin dejar de mirar, porque entonces esa corregulación, ese apapacho, se vuelve un recurso para mirar más profundo, porque me siento más segura. Entonces, los dos caminos son válidos, pero me parece importante mencionar esto otro, porque si yo me recargo en el otro, no para evadirme, sino para fortalecerme y mirar más profundo, entonces mi mirada puede llegar de veras, ¿no? A niveles que de otra forma no llegaría. Sola a veces no puedo lo mismo que puedo con la ayuda de otro, ¿no? Eso sería lo primero. Ahora, esto, regresando a lo que me preguntabas del enojo. A mí me encanta el trabajo con el enojo. ¿Por qué? Porque el enojo es como la puerta de entrada a nuestra vulnerabilidad cuando me atrevo a mirar. Entonces, ¿qué pasa? Que el enojo es el guardián de mis límites. Si yo me enojo es porque alguien transgredió uno de mis límites y entonces me está ayudando a mirar que ahí hay algo en mí que necesita ser cuidado, que necesita ser atendido. Y puede ser desde miedo hasta dolor o vergüenza. Entonces, de estos tres, el miedo creo que es en general
2, 3 fácil de ubicar, ¿no? Excepto, por ejemplo, para los hombres con mucha frecuencia, no les, o sea, se les socializa para no sentir emociones vulnerables. Entonces, muchas veces a los hombres, cuando se asustan, se enojan. Cuando les duele algo, se enojan. Pero no nada más cuando se sienten vulnerables de esa forma. Cuando se sienten alegres, luego también se enojan. ¿Por qué? Porque cuando sentimos alegría y nos abrimos a expresarla, nuestro corazón está abierto y en ese momento soy vulnerable. Y si me enseñaron que está mal ser vulnerable, si me conmuevo, le doy un zape al que me conmovió con mis palabras o de otras maneras, ¿no? Pero no permito que los demás me vean con el corazón abierto, ¿no? Lo cual es tristísimo y desafortunadamente a muchos hombres los educan a través de avergonzarlos de su vulnerabilidad y entonces sus corazones se van cerrando. Y esto es profundamente doloroso, pero para no sentir entonces el dolor, se anestesian. Y entonces dejan de tener acceso a sentir en profundidad la vida, a poder amar y entregar el corazón, a poder de veras bailar, cantar, reírse con todo el corazón, ¿no? Sin tener que hacerlo burlándose de otros o haciendo a alguien menos para sentir que están seguros emocionalmente. Entonces, el poder ver esto y captar no es culpa de ellos, pero sí es su responsabilidad aprender a vincularse de una forma diferente con su vulnerabilidad y sus emociones. Pero no son solamente a los hombres, ¿no? A nosotras nos pasa un poco al revés, a las mujeres nos enseñan calladita te ves más bonita. Es decir, si te enojas, entonces fea y entonces no te vamos a querer, te vamos a rechazar y vas a ser excluida. No, pues qué terror, ¿no? Entonces, ¿qué aprendo? Aprendo a reprimir mi enojo y entonces, ¿qué pasa? Que estás súper molesta y te dicen, ¿qué pasa? Nada. Pero ahí sale ese nada, va con una carga emocional muy fuerte, ¿no? Que se siente en la voz, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay una falta de permiso de estar enojada, ¿no? Y hay una falta de confianza en que el otro me va a poder recibir. Y muchas veces el otro, de hecho, no me puede recibir, ¿no? Y eso es un problema que me parece también muy importante. Tenemos que aprender a estar con el enojo nuestro y el enojo de otros, pero aquí para ello hay que distinguir entre el enojo y la agresión, porque no es lo mismo, ¿no? El enojo, como decía yo, es el guardián de mis límites. Entonces, la energía del enojo es como de una pared, de decir, por ejemplo, si tú, Concha, me hubieras hecho algo que no me gustó, yo tendría que decir que, Concha, para, me estás lastimando, ¿no? Y entonces en esa comunicación te estoy compartiendo el impacto que estás teniendo en mí, tus acciones como que están teniendo en mí. Y hay una solicitud de detenerte frente al espacio mío donde me impactas, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna falta de respeto. Yo estoy siendo vulnerable. Ahora, también hay una energía que dice hasta aquí y que corta, ¿no? Corta con el movimiento que está entrando en mi espacio. Eso es enojo bien manejado. La agresión se ve y se siente muy diferente, ¿no? Porque la agresión tiene una función muy distinta. Es la guardiana de mi sobrevivencia. Es decir, tiene una función que no es mala en sí misma, pero que de nuevo tiene un elemento evolutivo en ella, ¿no? Si nos pensamos como cavernícolas, ¿no? Afuera de nuestra cueva y tallando un instrumento, un algo, y de repente se nos deja venir una bestia salvaje, más me vale que defina muy rápidamente si soy suficientemente fuerte para agarrar un hacha y no darle y tal vez mate yo a la bestia esta, pero entonces eso protege mi vida, ¿no? Si yo no mato a la bestia, pues si la muertita voy a ser yo, ¿no? Y Claro. como especie, como no tenemos ni colmillos, ni garras, ni caparazón para protegernos, pues tenemos nuestro instinto agresivo y nuestra inteligencia. Y eso es lo que nos permitió sobrevivir como especie, ¿no? Entonces, el instinto agresivo tiene su función, pero no es pegarle de gritos a mi chiquito de 3 años porque hizo algo que me dio pena porque dejó un tiradero o se enmugró todo o se peleó con otro niñito o lo que sea, ¿no? Que son cosas que un niño pues de esa edad hace, ¿no? No tiene nada de malo. Pero si yo tengo expectativas demasiado altas, entonces me voy a estar enojando a cada rato. Ese es un tip que me parece muy importante distinguir. Me gustaría tenerme ahí el ajustar mis expectativas a que sean
razonables, realistas y que tengan presente cómo es el otro en realidad. Quién es, qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Porque hay veces que puedo yo tener expectativas que para mí serían razonables, pero no para mi chiquito de 3 o de 5 O o para la persona mayor. exactamente, o para la persona mayor que es diferente a mí y que no puede hacer las cosas, ¿no? Digo yo, mi madre que es una de mis grandes maestras, ella y yo somos muy diferentes, ¿no? Entonces, ella tiene una enorme capacidad de mirar algo, ella aprende nada más de ver, ¿no? Yo no soy tan visual, yo soy muy auditiva, o sea, a mí me tienes que explicar las cosas o escribirlas, yo así es como aprendo. Entonces mi mamá me decía, a ver, le hace así y ella movía sus manitas haciendo lo que sea que estuviera haciendo y ya nada más de eso quería que yo aprendiera, ¿no? Y yo estaba esperando las instrucciones, entonces yo ni me estaba fijando, ¿no? Entonces ella se enojaba conmigo al principio porque, pero ¿cómo es posible? Y si además te va bien en la escuela, como, y bueno, o sea, hasta ofendida se ponía, ¿no? Y yo no entendía por qué. Entonces, esas expectativas que ella tenía en ese momento, que no estaban ajustadas a quien yo soy, generaban en ella mucho enojo y en mí mucho dolor. Yo después cometí el mismo error y ya después, pero es que mi mamá, ¿cómo no me ve? Ya después entendí, no, espérame, es que yo tengo un aprendizaje que ella no tiene. Entonces tengo que entender que ella no le puedo exigir a ella que se comporte como yo me comportaría, porque ni ella no soy yo, y yo tengo un aprendizaje que ella no tiene. Es injusto que yo se lo exija. Entonces, Eso es lo eso me... mismo, claro, Sí, con todos, porque las exacto. expectativas de nosotros como personas mayores, por ejemplo, con los de 40 o con los de Sí, 30, o sea, es lo mismo, o sea, es algo totalmente diferente. Entonces sí, caemos en el enojo y en un enojo que no es el bueno, porque nos vayamos exacto. a la agresión, porque nos desesperamos. Exactamente. Entonces, el poder ver esta diferencia es esencial y eso requiere que yo empiece a distinguir quién yo soy. En ese sentido, este autoconocimiento del que hablabas, Concha, es fundamental. Si yo no sé quién soy y entiendo que yo soy distinta del resto del mundo, no porque no tenga cosas en común, sino porque la específica configuración de características que yo tengo, solamente las tengo yo y tú tienes las tuyas y podemos compartir un montón y tener una afinidad muy grande y ser buenas amigas, pero nunca vamos a ser idénticas. Y el tener esto consciente es esencial para poder respetar la individualidad del otro, ¿no? Hay una definición de bienestar que me encanta, que da un hombre que se llama Dan Siegel. Él es psiquiatra y profesor de psiquiatría en la Universidad de California en Los Ángeles. Y lo que él propone como bienestar es lo que llama integración. ¿Qué es eso? Que los elementos de un sistema estén tanto diferenciados, es decir, que cada uno se ha visto en sus elementos únicos, pero también vinculados. Y que cuando hay un balance entre vinculación y diferenciación, es cuando se da el bienestar. Entonces, en este caso que estoy poniendo es cuando yo pude ver que mi mamá es diferente de mí y que sin embargo estamos vinculadas, puedo aprovechar y decir, a ver, mami, tú ve esto y apréndelo nada más de ver y explícame a mí después, no, o sea, como permitiendo que ella emplee las herramientas que son de ella, que ella tiene, y yo emplear las mías. Entonces ya también yo entendí que cuando hablé con mi mamá, necesito emplear palabras que tengan una representación concreta visual. Cuando yo le hablo a mi mamá, entonces me entiende súper rápido. Entonces, el haber comprendido esa diferencia entre nosotras, a mí me ayudó muchísimo a mejorar mi relación con ella desde el poderla aceptar como es y entender que ella y yo no somos lo mismo, ¿no? Entonces, ese es un elemento buenísimo para apoyarnos en no terminar enojados con los demás de forma inadecuada, ¿no? E innecesaria. Innecesaria, y con las expectativas. Comentabas también Sí, que la vergüenza está involucrada, o sea, porque estamos hablando de enojo, luego de la agresión, que sí, ya eso no es tan bueno, o sea, la sí, agresión sí, nos sí, lleva a problemas y nos lleva a heridas y nos lleva a cosas que se quedan marcadas. definitivamente. ¿Cómo entra después la vergüenza cuando viene después de que yo agredí? Viene, sí, pero no nada más. La vergüenza es de las emociones más importantes que necesitamos conocer, Concha. Y no sabes cómo te agradezco la oportunidad de hablar de esto, porque de entrada hay
una cosa que se llama emociones secundarias, que son las emociones que tenemos acerca de otras emociones. Y acerca de la vergüenza nos da algo que yo llamo metavergüenza. Cuando mi vergüenza me da vergüenza, Claro. ¿sí? Y entonces, si me da vergüenza mi vergüenza, ni siquiera la miro, o sea, pretendo que no está, la oculto, ¿no? Entonces, si yo la oculto, pues nunca la voy a poder atender y resolver. Entonces, lo primero es romper con esa meta vergüenza y decirle a todo mundo, todos cargamos vergüenza y no está mal porque hay dos tipos de vergüenza, la vergüenza sana y la vergüenza tóxica. La vergüenza sana, que ojalá todo mundo tuviéramos más de esta, es la guardiana de nuestra integridad, es la guardiana de que yo actúe en alineación con mis valores, con mi centro, con el centro de mi ser. Cuando yo actúo de forma alineada con mis valores, me siento tranquila, me siento bien, me siento que soy buena persona, estoy en paz. Entonces es muy lindo poder ser congruente con mis valores. Cuando mis acciones se alejan de mis valores, mientras más lejos se van, más se llena mi espacio de vergüenza, ¿sí? De vergüenza sana. Ahora, esa vergüenza sana, ¿qué hace? Me dice, Laura, aquí la regaste, aquí no honraste lo que es importante para ti. Entonces necesitas tomar una acción diferente que te regrese acá. Si causaste un daño, necesitas resarcir ese daño, ¿no? Entonces, esa vergüenza me impele, me invita a tomar esas acciones y me regresa entonces a mi centro. Ay, donde ya me siento yo de nuevo bien. Ahora, para que yo pueda hacer esto, yo tengo que mirar mis acciones desde un juicio, pero que no involucra a mi persona. Es decir, si yo acá hago algo que esté desalineado, puedo decir eso fue una tontería, eso fue un error, eso estuvo muy mal hecho, ¿no? Pero es muy distinto que si yo internalizo ese juicio, es lo que hace que la vergüenza se vuelva tóxica. Con ese juicio internalizado, ¿cómo se ve eso? En lugar de decir, eso fue un error, digo, yo soy un error. No es que eso fue mala idea, es que yo soy mala persona, ¿sí? No es que, eh, digo, finalmente es, yo soy defectuosa, es el mensaje, yo estoy mal, ¿no? Y esto se vincula con una categoría del ser. Yo soy un error, yo soy mala persona, ¿no? Yo no soy suficiente, por ejemplo, es otra cosa que nos dice la vergüenza tóxica, o no soy suficientemente buena, ¿no? Entonces, si tengo alguno de estos pensamientos y me siento re mal por ello, eso es vergüenza tóxica actuando en nosotros. El problema es que cuando yo lo digo de esa manera, yo soy un error, ahí ya me identifiqué con la emoción. Entonces, esa sensación tan desagradable, mi impresión es que yo soy eso, no puedo ver que no, eso es algo que me está pasando. Esa emoción es un objeto en el espacio de mi ser. Mi ser no es esa emoción, mi ser es el espacio donde emerge esa emoción. Pero cuando me identifico con ella, mi espacio y la sensación se funden. Entonces, por eso es tan importante esta conversación, para invitar a las personas a considerar, a echar un ojo, dónde, en qué momentos puede ser que tú te sientas como defectuosa o defectuoso, que tú te digas a ti mismo, no, es que eres de lo peor, eres un perdedor, eres, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos eso, hay que distinguir que hay una voz que se llama el crítico interno, que nos dice todas estas cosas. Ahora, como el crítico interno nos habla con nuestra propia voz o con la voz de nuestros padres, con frecuencia no lo distinguimos. No lo distinguimos obviamente si es mi propia voz, porque entonces yo pienso que soy yo la que me habla. Pero aquí, Concha, yo soy la que mira. Si yo volteo y veo que mi crítico interno tiene mi cara y tiene mi voz, de todas maneras no soy yo, porque yo soy la que está mirando al crítico interno. Y Ese separa. crítico interno es una especie de camaleón que se está adjudicando mi figura y me está diciendo estas cosas terribles. Eso no soy yo, aunque agarre mi forma y agarre mi voz. Se está apropiando de eso, pero no soy yo. El día que yo entendí esto fue así como, ¡oh! O sea, y de hecho también en algún momento que se lo compartí a una persona en terapia, y que lo pudo ver, me dijo,
nunca había entendido por qué la gente llora cuando sale de la cárcel hasta hoy. Me conmovió muchísimo porque ella vivía esa voz como una cárcel para su ser. Entonces, el momento de poderla ver como distinta de ella fue como algo se rompió y la liberó. Entonces, estas ideas pueden ser muy poderosas si las comprendemos y buscamos irlas aplicando en nuestra vida, ¿no? Entonces, ahora, si esa voz no soy yo, pues entonces, ¿qué es? El crítico interno es como la estructura en la que se aglutinan todos los mensajes negativos que nos dieron las personas acerca de nosotros, las personas que, que son importantes para nosotros desde chiquitos, es decir, con frecuencia mamá y papá, pero también la abuela, el abuelo, la maestra, mi mejor amiga, etcétera, mis hermanas o hermanos, y que estaban tal vez intentando ayudarme a no cometer errores, a que no fuera yo a ser rechazada, pero la manera en la que lo hicieron fue a través de atacar mi identidad. Entonces, por lealtad a esas personas, se quedó todo eso en esta estructura que le llamo el crítico interno y que es muy importante distinguirnos de ella y cuestionarlo. ¿Por qué? Porque hay otra estructura que yo llamo la conciencia, que muchas veces nos da mensajes muy semejantes, pero no idénticos. ¿Por qué? Porque la conciencia nos entrega esos mensajes para empoderarnos, con amor, con respeto, ¿sí? El crítico interno me dice, pero qué idiota eres, ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué estupidez? ¿No? Entonces me humilla y yo me voy sintiendo cada vez más chiquita. Mientras más me desempodero yo, más empodera el crítico interno. La conciencia no. La conciencia me dice, sí cometiste un error, pero no te quedes ahí. Corrígelo porque esta persona es importante para ti. Honra que tú sí que eres esta persona. Y si lo necesitas, busca ayuda. Está bien. Tú puedes, adelante, ¿no? Entonces, ve qué diferencia de mensajes. No, Entonces, es vital por eso aprender a relacionarnos con nuestra vergüenza desde la vergüenza sana, que es está regida por nuestra conciencia, y no desde la vergüenza tóxica, que está regida por nuestro crítico interno. ¿y esto de la vergüenza es como prima hermana de la culpa Sí, o son hermanas? sí, 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 sí. Pues primeras hermanas o hermanas, no sé, pero son de que son familia, son familia. Fíjate que forman parte de la familia de emociones que para mí son las más complejas, porque son las emociones autorreflexivas que están vinculadas con mirarme a mí misma, ¿no? Y mirar, pues, cómo yo interactúo con el mundo. La culpa, para mí, mira, en este campo ha habido muchas maneras de concebirlas, creo yo, justamente porque son tan complejas, ¿no? Y la manera de concebirlas que a mí me ha funcionado más tiene que ver con entender a la culpa y a la vergüenza como partes de un mismo fenómeno, pero que tienen diferente dirección. A La ver, vergüenza me habla acerca de mí cuando yo la riego y lastimo a alguien o hago algo que estuvo mal. La culpa me habla acerca de mi relación con el otro. Cuando yo hago algo que impacta al otro, si pon tú que yo no, bueno, mi carro me echo en reversa y pum, le rompo el faro a tu carro. La vergüenza me da conmigo de que, ay, Dios mío, ¿cómo hice esto? ¿No? Pero la culpa me da contigo de, ay, ya le eché a perder el faro del carro de Concha. Ajá. Entonces, ahí es la diferencia. Ahora, ambas pueden ser sanas o tóxicas. ¿Cómo son sanas? Cuando entonces mi culpa sana me lleva a decirte, oye, Concha, mil disculpas, fíjate que cometí un error y pum, le di al faro de tu carro. Ya le hablé a mi seguro, se van a encargar de que te llegue un carro para que en el Inter que te lo repongan, le repongan el faro, tú no te quedes sin vehículo, pero parece que no te lo mandan sino hasta mañana. Entonces, yo te presto mi carro para que no te quedes parada, ¿no? Entonces, si pasa eso y yo te ofrezco eso, tú vas a sentir que, uno, yo no hice esto a propósito con ganas de lastimarte. Dos, que yo soy una persona confiable porque no porque nunca comete errores, sino porque me se hace responsable de mis errores. Y si yo no tengo que estar viviendo un inconveniente para resarcirte a ti el daño que te hice por mi responsabilidad, estoy dispuesta
a yo vivir eso para que tú estés bien y a ti no te afecte por el error que yo cometí. Entonces, eso repara la relación entre nosotras y tú sabes que yo sí soy buena amiga, porque yo sí te respondo cuando algo pasa, ¿no? Y yo me quedo tranquila conmigo porque me pude hacer responsable de un daño que había causado y pues ni modo, para la próxima tengo que aprender a ser más cuidadosa, ¿no? Yo estoy pagando una consecuencia por mis acciones y está bien. Entonces, esa culpa sana me lleva a apoyarte a ti, la vergüenza sana me lleva a yo estar en paz conmigo. Ahora, la culpa tóxica sucede cuando lo que yo hago tiene un impacto tal o por las circunstancias, ya no lo puedo resarcir, ¿no? Y se me viene a la mente una escena de una película de hace muchos años que se llamaba Gandhi, la película. Y en Sí, esa escena hay un momento donde Gandhi está haciendo una huelga de hambre para tratar de parar las hostilidades entre la India y Pakistán. Y llega un hombre y le dice a Gandhi algo así como que yo no tengo redención, ¿no? Yo me voy a ir directo al infierno, ¿no? Y Gandhi le dice, bueno, pero a ver, ¿por qué dices eso? Y le dice Gandhi, porque yo soy hindú y los musulmanes mataron a mi hijo y entonces yo maté a un niño musulmán, ¿no? Y describe como así bastante terrible. Y entonces por lo mismo, pues no tengo redención. Y Gandhi le dice, yo conozco un camino para que te salgas del infierno. Busca un niño musulmán que sea huérfano, cuyos padres hayan sido asesinados por hindús y adóptalo y críalo como tu hijo, pero críalo permitiéndolo que sea musulmán. sí, al final se puede resarcir siempre y cuando uno tenga esa visión, ¿no? Y esa visión de perdón y esa visión de misericordia, ¿no? Y de Sí, compasión. Y creo que conforme va pasando el tiempo, nos debemos encaminar hacia allá, ¿no? Como que nuestra meta de vida debe de ser ir incorporando todas estas emociones, entendiéndolas, estos sentimientos, estas formas de actuar con autenticidad, con honestidad, con autorrespeto, con sí, dignidad. Creo que pero eso se construye. sí, sin duda eso se construye y parte de la construcción pasa de veras por desarrollar la compasión y la humildad, ¿no? Y eso es parte de lo que a mí este camino me ha dado, el poder ver que somos humanos, vamos a cometer errores, nos vamos a lastimar unos a otros. Y ahí, en el mirar eso, está la posibilidad de transformarlo, pero eso requiere de la humildad y de la compasión, de no sentirme que ya la hice, que ya llegué y que soy superior a nadie, ¿no? Sino que realmente este es un caminar de por vida, de ir descubriendo dónde cargo yo heridas que para compensar o para taparlas, puedo yo entonces actuar con arrogancia o donde hay una herida profunda y entonces me quedé yo anestesiada y entonces ahí donde yo estoy lastimada, no puedo ver las lastimaduras de otros, ¿no? Porque el punto ciego que tengo para mí, lo voy a tener para los demás. O sea, en el momento, por ejemplo, Concha, cuando yo me di cuenta que lo que tenía yo era vergüenza, y esto fue, digo, una historia muy linda, cuando yo me fui a hacer el doctorado, que te digo, esta sesión de terapia para México, yo pensé que el tema de ahí era discriminación y fui a pueblos mancomunados de la Sierra Norte de Oaxaca, que les agradezco infinitamente me hayan recibido para hacer este trabajo, y llevamos a cabo unos talleres de identidad y que yo pensé que una vez que lleváramos a cabo eso, yo ya no me iba a seguir sintiendo defectuosa. Pues no, sí me seguía sintiendo defectuosa. Entonces me sentí así como un enorme fracaso. Entonces le pedí a una de mis maestras que sí me daba supervisión y la doctora Flora Aurón, que es una adoradísima, y desde aquí le mando un abrazo enorme, me acompañó a Oaxaca y allá platicamos y me dijo, a ver, platícame de tu vida, ¿no? Entonces ya le platico un poquito, me dijo, no, a ver, platícame de tus papás. Y ya le platiqué que tanto mi papá como mi mamá fueron hijos de madres solteras, que en aquella época obviamente no, bueno, la vergüenza de eso enorme, ¿no? Entonces me dijo, ya sé qué pasa, lo que tú tienes se llama vergüenza y no es tuya originalmente. En el momento que escuché eso, Concha, fue como, ¡oh! Se me hizo como luz, ¿no? Y como que la piedra del pípila la dejé de cargar y pude entender por qué yo me sentía de esta forma y por qué eso no quería decir que yo realmente fuera defectuosa, ¿no? Entonces me dio una paz enorme. Y a partir de ese momento,
de repente pude empezar a ver cuánta gente carga vergüenza. O sea, es una epidemia social a nivel planetaria, ¿no? Y eso fue también lo que me llevó a decir, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarle mi vida a ayudar a otras personas a que descubran esto, porque una vez que lo descubrimos, nos libera la vida de una forma que no te puedo ni decir. Entonces se siente muy feíto el descubrir, chin, tengo esta cosa que se llama vergüenza, pero ese es el punto de entrada para una especie de despertar espiritual, porque ahí vas a descubrir que tú no eres eso tan horrible que se siente, que lo que tú eres es este espacio, esta columna de luz que está viva y que se mueve y que es autoconsciente y que eso te, es un regalo de haber podido mirar a la vergüenza y descubrir que quien tú eres no es eso, que hay algo mucho más profundo y que entonces puedes relacionarte con compasión, con esa vergüenza y con todas las cosas que te den vergüenza que hayas hecho, ¿no? Conforme va avanzando, conforme van pasando los años, esta identidad nuestra, cómo evolucionan esas emociones y esas cicatrices. Es por eso es tan importante, yo digo que construir esa columna que nos sostiene en las etapas del final de la vida. Sí. ¿Cómo construir esa columna? ¿Cómo aprender a observarnos y a descubrir de dónde vienen las cosas? Y cómo saber en qué momento el enojo es el guardián de mis límites, la vergüenza es la guardiana de De mi mi integridad. Pues gracia. mira, ahí nuestro aliado esencial es el cuerpo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando justamente daba cursos de manejo de enojo en Vancouver, una chica se me acerca y me dice, Laura, ¿me ayudas? Porque no sabes, la pierdo con mi perro, ¿no? Y yo dije, a ver, pues platícame, ¿no? Me dice, cuando lo llevo al parque a que camine, pues también a que haga pipí popó, se come su popó y entonces me pongo, no sabes, entonces ya se pone así toda agitada. Entonces le digo, a ver, ya lo veo, déjame, pues veamos qué está pasando, ¿no? Entonces le digo, imagínate que estás de nuevo en esa situación que te altera, ¿no? Con tu perro que se está comiendo su popó. Ahora, cierra los ojos y lleva tu atención a tu cuerpo. Ponle pausa a la acción. Imagínate que nada, te quédate mirando eso en tu mente y checa qué está pasando en tu cuerpo. Me dice, no, bueno, tengo como un hoyo negro en el centro del pecho. Le digo, ok, hoyo negro en el centro del pecho. Ahora, imagínate que tú puedes hablar con esa sensación. Pídele que te muestre cuándo fue la primera vez que tú sentiste eso. Y me dice, ay, mira qué curioso, se me vino el recuerdo de cuando tenía yo 5 años, que mi mamá, que era alcohólica, estaba en adicción activa. Y no, bueno, la casa estaba hecha un asco. Entonces, mis zapatitos, yo caminaba y o sea, tenía que jalarlos para despegarlos del piso del nivel de cochambre. Entonces le dije, ok, entonces tú adorabas a tu mamá estaba haciendo algo que te daba mucho asco, tú sentías que no lo podías controlar y si tú le mostrabas cuánto te molestaba, me dicen, no, bueno, con de la bofetada los dientes los recogí en la esquina, ¿no? Bueno, entonces ahora para adelante con tu perro, adoras a tu perro está haciendo algo que te da mucho asco, sientes que no lo puedes controlar, pero si tú le muestras tu enojo a tu perro, no, bueno, el pobre no puede hacer nada. Le digo, sí, pero ¿con quién es con quien realmente estás enojada? Me dice, ah, con mi mamá. Entonces, nuestro cuerpo guarda las memorias de las heridas que no terminamos de sanar, que no se terminan de integrar. Entonces, si tú ves que de repente ¡pah! Pegas el grito porque te cambiaron de lugar el vaso en la mesa, la reacción es desproporcionada con el evento. Ese es un indicador de que ahí hay un trauma, ahí hay algo que pasó en tu vida que te generó mucho enojo, que no lo pudiste expresar en el momento y que ahorita lo estás proyectando, así es como se llama, proyectando así como la película en la pared, ¿no? Pero en la pared es pared blanca y ahí no hay nada, pero la proyección la vives como si estuviera pasando, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando tú observes eso, que tu reacción es desproporcionada o que no viene al caso tu emoción, ese es un indicador de que ahí tienes algo que mirar. Y lo miras tú solo, o sea, empiezas a hacer Puedes esa hacerlo. Ahora, creo que es muy importante, sobre todo por si pueden salir elementos de trauma mucho más fuertes, que pueden ser más desorganizantes para ti, que lo hagas con alguien que te acompañe. De hecho, uno de los síntomas del trauma es querer hacer todo solo, porque eso nos queda de cuando estamos chiquitos y mamá y papá no estuvieron para mí. Entonces aprendí a que yo solita me tenía que sostener
y para no sentir el dolor de mi necesidad no atendida, me la paso haciendo todo siempre por mi cuenta. Y creo que las mujeres tenemos mucho esto, no nada más nosotras, pero muchas de nosotras nos cuesta un trabajo tomar nuestro lugar y decir, Concha, ¿me ayudas? Aquí no estoy pudiendo. O aunque pueda, ¿me ayudas? Pero lo hacemos juntas y para mí es más fácil. Claro, pero ahora fíjate, ante las cosas que vienen, ante esa impotencia que nos puede causar un enojo por las pérdidas de salud o de Sí. trabajo o de pareja o de ya no, de que nuestros hijos tienen su vida muy Sí. hecha y estamos solos. Ahí el enojo cómo se convierte en algo que podemos transformar para estar mejor. Muy buena pregunta. El enojo se vuelve un recurso cuando yo a lo que acceso es que también es el motor de mis cambios. ¿Sí? Cuando yo me molesto porque es que no me pelan mis hijos, ¿no? Pero entonces de repente es, a ver, voy a ver qué está detrás de esto. Ouch, me duele porque me siento sola y porque mi vida estaba toda girando alrededor de la presencia de mis hijos. En otras palabras, me perdí a mí misma. Entonces, ups, empezó siendo un enojo que me permite mirar detrás, descubro esto acerca de mí, pero entonces ahí es donde viene esta parte del motor de mis cambios. Entonces tengo que recuperarme a mí misma. Tengo que ver por mí, descubrir, a ver, o reconectarme con las cosas que a mí me encantan y que yo amo y no esperarme a ver quién viene a dármelas. Yo me encargo entonces de, por ejemplo, a mí que me encanta bailar, pues yo todas las mañanas bailo solita en mi cuarto porque pues eso es con lo que hago como en ejercicio y con la pandemia cuando no podíamos ni salir, eso es lo que se generó para mí de ser un problema de que chin ya no puedo salir y hacer ejercicio, se vuelven, mira, ahora bailo todos los días, ¿no? Entonces, podría yo quedarme, sí, pero entonces es que estoy sola. No, yo no estoy sola porque estoy conmigo, estoy con el gozo que siento haciendo las cosas que amo, ¿no? Entonces, esa sería la invitación, de permitirme indagar qué hay detrás de ese enojo que tiene que ver con mi vulnerabilidad y a partir de ahí ver qué es lo que sí puedo hacer. Porque igual y no voy a tener a mis hijos al lado, pero igual y hay, yo que sé, un club para gente de más de 50, ¿no? O eventos que hay en mi colonia, o puedo reconectarme con mi prima fulanita que tiene no sé cuántos años que no veo, o sea, ahí podemos echar a volar nuestra creatividad, nuestra imaginación y tal vez decir, bueno, toda la vida yo tuve ganas de aprender a hacer pasteles, pues ahora voy a tomarme una clase de pasteles. O, chin, ahorita no me alcanza para la clase de pasteles, pero sé que mi comadre es re buena para los pasteles, pues le voy a pedir que la siguiente vez que, ¿no? O sea, buscar cómo sí, ¿no? Buscar ese camino que sí hay. Y ahí es donde entonces la vida nos mueve a lugares donde igual y que resulta que eres tú re buena para los pasteles y al rato te los piden y luego terminas con un negocio que tú ni sabías que ibas a poner, ¿no? Claro, eso es importantísimo. Me gustaría cerrar eso de cómo sí, o sea, quedarnos buscando ese cómo sí y aprendiendo todo este tipo de cosas de dónde viene eso, qué es Sí, lo que me está provocando esta sobrereacción, sí, cómo me libera entender que hay dos tipos de vergüenza y de culpa, cómo puedo entender que el enojo es bueno porque me ayuda a poner límites, son los guardianes, y cómo puedo amigar todas esas sensaciones que viven dentro de mí para sentirme más seguro, más segura y más alineada. Me importó mucho eso que dijiste de estar alineada con tus creencias o con tus valores, que sí, porque todos hemos sentido eso de cuando nos alejamos, la falta de paz, nos roba la paz el sí, estar lejos. es definitivamente. Y una herramienta más que me gustaría dejarles es esta. Con mucha frecuencia, hablábamos de trauma al principio, con mucha frecuencia, parte de los traumas que cargamos fue porque cuando estábamos chiquitos no fuimos vistos en nuestra vulnerabilidad y atendidos. Entonces, un ejercicio que hago con la mayor parte de mis clientes es con este que es mi coterapeuta, ¿no? Tienes un muñeco Mi que es muñequito, sí, psicoterapeuta. ¿Cómo? exactamente. Entonces, aquí ponemos, yo pongo aquí a mi niña interna y entonces cuando estoy triste o cuando estoy asustada, la cargo como si fuera yo y yo le ofrezco esa parte de apoyo, de comprensión, que no le ofrecieron pues cuando yo estaba chiquita y lo necesité, ¿no? En ese evento traumático donde mamá no pudo estar, es yo decirle, ven chiquita, no te preocupes, ya no estás solita, yo estoy contigo. Y está bien si estás triste, si estás asustada, si necesitas llorar. Yo te contengo aquí.
Y entonces a veces me permito que sean mis ojitos le presto mis ojos para que ella llore, pero mi adulta está firme en mis manos y en mi corazón, sintiéndola, permitiéndole ser chiquita y también ayudándome con mi cuerpo, ¿no? Meciendo a veces. Y si bien es algo que muchos de mis clientes al principio es, ay, no, qué oso, ¿cómo voy a hacer eso? Inténtalo, imagínate que estás jugando, date chance y al rato quedan impactados, Concha, con la efectividad que esto tiene, ¿no? Y la otra que es, ok, si te da oso con el muñequito, agarra tu jorongo, lo que tengas, y abrázalo como si fuera, como a ti te hubiera gustado que te abrazaran, con mucho amor y así. ¿Y por qué es importante esto? Porque el trauma se queda en el cuerpo, no en la mente. Entonces, si yo no muevo esto en el cuerpo, la mente puedes tener a la persona más brillante de acá que no te va a resolver las cosas. Por eso la terapia hablada no resuelve el trauma. Solamente la terapia que involucra al cuerpo puede realmente lograr eso. ¿Y cómo es la terapia que involucra al cuerpo? Porque esto que te decía, entonces, por ejemplo, ahorita, si hago esto, ¿no? Mis brazos, y también otro ejemplo que les pongo a las personas es, si yo de chiquita sentía la necesidad de que me cargaran, por ejemplo, y no me cargaban, entonces, si yo hago esto y me imagino que aquí está, ajá, pero aquí yo me estoy dando chance de yo ser la bebé y aquí este es el hombro de papá. Entonces, aquí me carga papá y yo me permito relajarme. Entonces, inténtenlo, ¿no? Hacerle así. Imagínate, la persona así que más te cuidó, puede ser mamá, papá o alguien más, y nada más te pones así, tu cuerpo se empieza a relajar. ¿Por qué? Porque tiene la sensación de lo que le hizo falta, ahora sí lo está obteniendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque el cerebro, la información que fluye entre cuerpo y cerebro, Concha, entre el 80 y el 90% es de cuerpo a cerebro. ¿Sí? Si yo me quedo nada más con mi parte cognitiva, pues voy a lograr 10 o 20% de sanación nada más. Nos tenemos que fijarnos qué sentimos y en dónde cuando estamos viviendo algo. Pues muchas gracias, Laura. Interesantísimo. Gracias todo a ti, tema. Concha. Pues estaremos para otra platicando encantadas de la vida. Muchas gracias por tu presencia. Definitivamente. Gracias a ti y gracias a todos ustedes por su atención. Que estén muy bien.